Derecho. Llevamos 7. La última. Paramos ahí. No, es que hay muchos Entonces, estudiantes. 8. Es que, 8. Presidente, los estudiantes quieren hablar mucho con usted. Hasta 8. ¿Aguanta? Sí, Bueno, sí. muy bien. Aquí estoy anotándolas todas. Bueno, primero que todo, buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Víctor Andrade y soy estudiante de cuarto semestre de Derecho. Mi pregunta va más que todo dirigida a un hecho que ya sucedió, pero que me causó un gran interés por la solución que usted propuso ante este problema. El hecho sucedió hace pocos meses cuando la Corte Suprema le propuso le dijo a la Corte Constitucional que analizara de nuevo el acto legislativo que permitió su segunda elección. Ante esta situación, usted lo que contestó fue que la Corte Suprema estaba cuestionando su elección. A mí me causó mucho desconcierto esto porque hasta donde yo entiendo y con los pocos conocimientos de derecho que tengo, la Corte Suprema cuando habló se refirió más que todo al acto legislativo y no en sí a la misma elección. Yo quisiera saber cuál fue el fundamento que usted tuvo para dar esta solución, porque para mí, pues a pesar de que lo busqué, no le encontré un fundamento jurídico, pues una cosa era el acto legislativo y otra cosa era la elección que fue dada gracias a ese acto legislativo. Entonces no sé cómo... Me voy a referir a estas efecto. 8 preguntas. Mira esto. Yo no me habría podido presentar en el 2006 si no se aprueba el acto legislativo. Ahí está la relación que tú dices que no encontraste. Es tan simple como preguntarse, ¿el presidente en ese momento habría podido presentarse como candidato sin el acto legislativo? No se habría podido presentar. Entonces el acto legislativo es fuente de derecho para la reelección. Y así aparentemente haya una distinción, una separación entre el proceso eleccionario y el acto legislativo que autoriza la reelección. En la medida que el acto legislativo es fuente de derecho de la posibilidad de la reelección, si la fuente de derecho es ilegítima, la consecuencia también lo es. Entonces, ¿qué pensé yo en ese momento? Y no quiero revivir la polémica. Si la Corte Suprema envió a la Corte Constitucional la sentencia sobre el acto legislativo para que la revisara, es porque considera que puede haber ilegitimidad en el acto legislativo de la reelección, que es la fuente de derecho de la posibilidad de la reelección. Si eso es ilegítimo, la reelección también. Por eso en ese momento me atreví a decir, entonces lo que tenemos que pensar es en repetir la elección. ¿Pero qué? Yo entendí perfectamente su posición, pero a lo que yo me refería era lo siguiente. Si la causa de su elección fue justamente el acto legislativo, y si el acto legislativo era ilegítimo, ¿cómo pretendía usted que se diera nuevamente la elección? Si la causa misma de esa elección era ilegítima, pretendía atacar el efecto cuando la causa aún estaba viciada. Lo que pasa es que se estaba esperando que la Corte Constitucional revisara la sentencia. Si la Corte Constitucional hubiera revisado la sentencia, hubiéramos tenido que esperar el resultado de esa revisión. Y me parecía que en el peor escenario, lo correcto era acudir al constituyente primario, el pueblo, para que el pueblo, con sabiduría y conciencia de lo que había ocurrido en las urnas, dijera que expresara su opinión. Yo creo que acudir al pueblo enmienda o sanea cualquier duda de legitimidad. Ahora, la causa jurídica de la reelección del presidente, una cosa es la causa y otra cosa es la fuente de derecho. La causa es la votación mayoritaria. La fuente de derecho es la posibilidad que se da en el acto legislativo de que el presidente se hubiera presentado a reelección. Bueno, pues cambiando los términos, si la fuente era ilegítima... Si la fuente es ilegítima. La fuente era ilegítima porque el acto legislativo hasta ese entonces estaba en duda si era legítimo o no. ¿Cómo pretendía llevar a cabo una elección? Porque yo no podía retrotraer los hechos. Yo no podía regresarme al 2006 y decir hasta aquí llegó mi presidencia. Entonces la manera legítima, perdóneme la redundancia, de enfrentar el tema era la apelación al constituyente primario. Pero es que buscar una solución populista
¿Por qué populista? Yo pienso que es una solución No nos populista salgamos para un del problema debate, jurídico. no nos salgamos del debate jurídico, porque si tú me dices que era una resolución populista, yo te puedo decir que tú estás buscando un problema leguleyo. Entonces lo que tenemos que aprender es a discutir sin descalificarnos. ¿Por qué me dices que la solución era populista? ¿Acaso ese tipo de problemas no tienen finalmente un juez que es el pueblo? ¿O qué otra solución habría podido ofrecer yo que la de someterme nuevamente al pueblo? Porque era un problema netamente jurídico y primero se debía acudir a las instituciones antes que buscar una solución en el pueblo. Porque justamente el ordenamiento jurídico da soluciones jurídicas. ¿Cuál habría sido la solución jurídica? Esperar el veredicto de la Corte antes de dar opiniones aceleradas, pienso yo. Opiniones aceleradas no, es que poner un gobierno en entredicho es muy grave. ¿Qué tal que la Corte Suprema de Justicia envíe como envió esa sentencia para que la revisaran y que el presidente de la República se quedara muy quietecito en esa duda, en ese entredicho? El presidente de la República tenía que salir con bríos y con ganas, por encima de cualquier cálculo jurídico, a decir: la Corte Suprema ha puesto en entredicho la legitimidad de esta elección. Yo no me voy a pegar al poder aquí, sin dado ilegítimo. De una vez apelemos a repetir las elecciones. Yo creo que el presidente de la República tenía que proceder allí, no con cálculo, morrongamente, esperando en medio de la... Uno no puede esperar en medio de la ilegitimidad. Yo sentado en el solio de Bolívar, sin nada ilegítimo, sin ofrecerle una salida democrática al pueblo, no podía ser. Ahora, finalmente, no te puedes olvidar, más, yo no puedo ser jurista, yo soy combatiente de la democracia. Y por encima de todo, en el combate democrático está la necesidad de exponerse siempre al veredicto popular. ¿Qué escenario de solución pensaste tú que se podía dar? Bueno, pues yo esperaría primero de usted como presidente que respetara los fallos judiciales. Confianza, ¿Qué respeto hubo? ¿Qué respeto hubo? Confianza en la decisión de la Corte Suprema de Justicia y luego confianza en la decisión de la Corte Constitucional. Respetar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y esperar que decidiera la Corte Constitucional. ¿Qué irrespeto hubo al fallo de la Corte Suprema de Justicia? Pues yo pienso que no hubo un irrespeto, pero sí hubo Entonces, ¿por qué una me aceleración dices? en el momento en que usted dice que estaban atentando contra su legitimidad. ¿Por qué? Porque un fallo judicial tiene que ser respetado por usted como presidente. Entonces, usted debería respetar el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia y esperar el fallo de la Corte Constitucional. Antes de dar declaraciones que llevaran a pensar que la Corte Suprema de Justicia estaba poniendo en duda su legitimidad. Claro que la puso en duda. Claro que la puso en duda, y usted me vuelve al debate que yo quería haber dejado atrás, sepultado. Porque es que la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué le envió la sentencia sobre el acto legislativo? ¿Por qué la mandó a la Corte Constitucional para que la revisara? Porque era su obligación como juez. Si la Corte Suprema de Justicia no hubiera encontrado mérito para cuestionar la legitimidad, no hubiera enviado la sentencia. Si la envió allá es porque dijo: mira, que hay unas cosas raras. A este señor le aprobaron la reelección ilegítimamente. Manden eso a revisarlo. Es que yo reaccioné no contra presunciones. Yo reaccioné contra una decisión de la Corte Suprema. La decisión de la Corte Suprema fue enviar a la Corte Constitucional para revisión el fallo sobre la reelección presidencial. ¿Puede el presidente de la República perder la vergüenza en ese momento? ¿Quedarse cuestionado y quieto? No, yo creo que hice lo correcto. Fue ofrecerle al pueblo colombiano que en las urnas el pueblo colombiano definiera el tema. Así como yo no le niego los derechos democráticos al pueblo, tampoco le dejo que al pueblo los leguleyos le quiten los derechos democráticos. Esos derechos se definen antes que en los tribunales, con sentencias que pueden ser buenas o pueden ser malas, los tiene que definir el pueblo. Y esa es una condición que no se puede renunciar de los luchadores de la democracia. Yo no soy el presidente para quedarme en una actitud leguleya, cuestionado, esperando a ver qué deciden, cuando ya habían decidido.